Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast donde se habla de historia por medio de cultura pop. El día de hoy seguimos con nuestro especial de carretazos historiográficos con un tema bastante particular. Hablamos nada más y nada menos que de los memes, pero no de cualquier tipo de memes. Hablamos de memes históricos o con relación a nuestra profesión como historiadores o afines a la historia, mejor dicho. Tenemos para ello un invitado sumamente especial. Nos acompaña desde Argentina, Carlos, fundador de la página de memes historiográficos históricos o historizar con memes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un placer aceptar esta entrevista. Nosotros sumamente felices de contar contigo acá en el podcast. Como te decía antes de empezar la grabación, son innumerables las veces en que nos has hecho reír o sacar algún tipo de reflexión en torno a los memes. Para empezar este carretazo historiográfico, me gustaría preguntarte, Carlos, tú eres profesor egresado de la Universidad Nacional de Salta. ¿Cómo llegas Sí, al terreno histórico? como me intereso por la historia, eso. Sí, exactamente. ¿Cómo llegas a este interés? Y bueno, en primer lugar fue un poco de incentivo por parte de mi familia. No son egresados universitarios, pero sí como que había un cierto interés por la historia. O sea, me compraban esos fascículos de historia que vendían en las revistas. En Argentina tenemos la revista Villiquen, que daba fascículos de historia bien interesante y para las edades más del primario, terminando la primaria. Y bueno, me interesaba. Primero, claro, eran los estudios, perdón, la antigüedad, las pirámides, los mayas, la antigua Roma. Luego ya en el secundario fue un poco más interés, bueno, por la Segunda Guerra Mundial, por los hechos bélicos. Y fue así como pequeñas motivaciones que fueron creándose, y cuando llegó la hora de decidir mi carrera universitaria, no lo pensé mucho y decidí historia. Primero porque me interesaba y me fascinaba la historia, fue un interés casi que se formó, y porque no me gustan las matemáticas, es la verdad. No me gustan tanto las matemáticas para meterme en una carrera. Sí que estoy interesado en esto de la edición, de trabajar con la computadora, pero más allá de eso, no, yo me quedo ahí con la historia. Yo creo que el tema de las matemáticas es casi que un cliché en el cual se suele encasillar a quienes estudiamos historia, ¿no? Yo englobaría no solamente a historia, sino a todas las carreras de humanidades. Es cierto. Salvo, claro, que te guste la historia económica o la cliometría. Ahí sí entiendo que te gusten las matemáticas y la historia. Pero son puntos especiales, son puntos diferentes. Son como las excepciones que confirman la regla. Esa es la palabra, excepciones. Carlos, teniendo en cuenta que esta conversación se está dando entre Argentina y Colombia, antes de hablar sobre memes, que es el tema que nos convoca el día de hoy, me gustaría que nos contaras un pequeño panorama de cómo está el ejercicio de los historiadores en Argentina, en este país del Cono Sur. Hablo en cuanto al tema de universidades y en general panorama historiográfico general, si nos puedes dar algunas luces. Bueno, el panorama, a mi criterio, está bastante diversificado. Eso sí hay que rescatar, porque antes, o al menos hace unas décadas, todo se centraba en lo que emanaban las instituciones en Buenos Aires, ya sea de la UBA, del Instituto Rabiniani, la Escuela de La Plata. Era muy centralizado la historiografía hasta hace algunas décadas. Pero hoy por hoy se puede decir que en las provincias, porque yo vivo en el norte de Argentina, o sea, estoy muy alejado de lo que sería el centro de la formación, si se entiende, y las provincias están desarrollando estos institutos históricos, grupos de investigación. El historiador en Argentina tiene margen para trabajar en diferentes áreas. Claro, si tomamos en cuenta lo que es la historia argentina, que muchos la comienzan en la colonia, por el siglo XVI y el siglo
XVII y hasta los tiempos más recientes. Incluso tenemos historiadores que trabajan ya el último gobierno de Cristina Kirchner, que terminó en 2015, y ya incluso ya tenemos historiadores ahora que están empezando a trabajar lo que fue el gobierno anterior de Mauricio Macri. Pero a grandes rasgos, los historiadores en Argentina están bien distribuidos ahora. Sí sigue habiendo una preeminencia, como que sigue predominando lo que sería Buenos Aires, pero hoy por hoy tenemos más opciones para ir a trabajar. No tenemos que irnos solamente a Buenos Aires. Tenemos Córdoba, tenemos Litoral, Mendoza, tenemos varios puntos. Está más diversificado. Pero también ahí veo yo un problema que es que no hay como un eje central ahora. Como que al diversificarse también se perdió esa esencia de tener una historia que pueda ser, no sé si decir funcional, no sé si es la palabra, pero que sí pueda dar las respuestas al presente en el que estamos viviendo hoy. Y eso no lo veo solo en Argentina, lo veo en casi todas las escuelas historiográficas del mundo, de Occidente en general. Te iba a comentar que, escuchándote, me parece que el caso argentino tiene muchas, precisamente, similitudes con el colombiano, partiendo Claro. de que ambos son países donde las regiones están muy marcadas, ¿no? Donde Sí, el dominio que hay en Argentina de Buenos Aires es muy fuerte, así como en Colombia el dominio de Bogotá y en general de la zona andina, pues también tiene claro. su punto ahí de prevalencia. Sí, y eso lo veo más en la cuestión de la formación histórica en los países. Yo tengo un canal en YouTube que es Historia al Inicio, que estoy armando, bueno, ahora está en suspenso por otras cuestiones de la universidad, pero cuando tengo tiempo libre me dedico al canal. Y en el canal estoy haciendo esto de los tipos de oligarquías ahora, ya después avanzaré con los populismos, con las dictaduras, pero estoy en América Latina con las oligarquías y estuve leyendo el caso colombiano y es bastante interesante cómo fue el desarrollo de la oligarquía en Colombia, que primero tomó un tinte federal y después ya tomó esta segmentación regional que dejó muy marcadas las regiones. En Argentina pasó algo similar, pero se lograron centralizar porque, bueno, Buenos Aires logró domar a las oligarquías locales ya hacia finales del siglo XIX. Y esa misma lógica la veo reflejada en diferentes áreas de la sociedad, en la cultura, en la economía, en la política, claro. Entiendo, Carlos. Pero bueno, ahora sí vamos al tema que nos convoca el día de hoy. Caso particular es memes históricos, historiográficos o historizar con memes. Cuéntanos un Sí. poco cómo surge esta iniciativa. Bueno, surge, primero fue en el 2018, si mal no recuerdo, que comenzó todo. Y ese año yo tuve un accidente y quedé lesionado por medio año. Y estaba revisando una tarde ahí las páginas que yo tenía, porque yo tuve una página de historia mucho antes, que ahora ya está inactiva, pero que en su momento también tuvo mucha interacción, que era Historia en Cómic, que era bastante polémica, porque era estudiante y como estudiante, yo lo admito, no tenía una visión general de las cosas, me estancaba en algunas ideas y bueno, defendía esas ideas y no quería ver la otra cara de las ideas. Y bueno, la página sufrió algunos ataques, o sea, si conoces que hay gente que se dedica a denunciar todo, y la página fue cerrada, o sea, tuvo un bloqueo de 30 días, si mal no recuerdo, que afectó mi cuenta personal. Y ahí ya empecé a dejar la página, empecé a concentrarme en otras cosas. Le dediqué mucho tiempo a la carrera, o sea, le dupliqué ya el tiempo que ya le dedicaba. Y cuando ya me egresé, no me había olvidado de la página. Pero después del accidente que tuve en 2018, que un accidente me fracturé, y estuve incapacitado, si se quiere decir, para hacer muchas actividades. Y ahí como que me volvió a surgir las ganas de volver a publicar, como que ya tenía la intención de, de divulgar, si se quiere decir, pero con una visión más general, ya no centrándome en algunos temas o en algunas cuestiones. Y ahí empecé con unos pequeños posts, empecé con un post que ahí lo pueden ver, que es uno haciendo sátira de lo que fue la caída de Allende en Chile. Y ahí fue evolucionando la página, poquito a poquito.
ya tenía experiencia con otras páginas, ya sabía más o menos cómo manejarme con el algoritmo, con las denuncias, cómo evitar que el sistema de Facebook bloquee la página. Ya estaba un poco más en el campo. Pero empezó ahí como una distracción. Acá hay un humorista que hace, en Argentina, un humorista que parodia ahí, y tiene una frase que él dice, hace pop para divertirse. Bueno, yo aplico eso. Yo hago memes para divertirme, porque me divierten. No tengo mucho. Pero sí, cuando vi que fue creciendo la página, fue aumentando la interacción, ahí sí, empecé a ver que, bueno, aprovecho esto y veo si puedo hacer algo más aparte de entretener. Y ahí, por ejemplo, está esto de la biblioteca virtual. Hablando de números y de las redes sociales en las cuales te encuentras activo, Facebook, Twitter y Instagram, en Facebook superas los 146.000 seguidores. Bueno, Instagram y Twitter rondan los 10.000. También Claro. son números brutales. No sé cómo es la reacción de la gente frente a la página. Tengo diversas reacciones, eso sí. En Facebook es donde tengo mucha interacción y eso es curioso, hay una curiosidad que esto a veces lo publico en las historias, pero bueno, te lo comento. Tengo diferentes tipos de países que me siguen, o sea, en Facebook me siguen muchos mexicanos y colombianos, muchísimos. Es casi el 50% de la audiencia son México y Colombia. En Twitter me sigue mucho argentino y español. Y en Instagram domina el público argentino. Pero es curioso porque no importa lo que el tipo de meme, si hago, por ejemplo, no sé, un meme sobre la historia de Perú, en las tres redes tienen diferentes reacciones que son interesantes de leer. Pero donde yo tengo más contacto es en Instagram y en Facebook, donde, bueno, ahí tienen la opción de mensaje, ¿viste? Y ahí charlo con algunos. Algunos sí me dicen, ¿cómo es este tema? No lo entiendo el meme y yo le explico un poco o me dicen, ¿por qué hacer esta parodia? Yo no la entiendo. Y bueno, y hay otros que, claro, no sé si decir que se ofenden, pero sí como que no lo entienden y no se saben expresar, no saben preguntar. Dicen, ah, no, pero esto no es así, no esto es así. Y yo les mando la información en la que me basé. Y bueno, algunos contestan, dicen, ah, no sabía, y otros directamente es, nunca más responden, clavan el visto y chau. Precisamente gracias a la facilidad de redes sociales como Instagram es que esta conversación se está dando, ¿no? Que puedes vincularte al podcast y que podemos estar hablando un rato sobre memes, sobre historia, sobre estos temas que nos apasionan tanto. Ahora me gustaría preguntarte un poco por la parte temática de estos memes. Llegaría Sí. a decir que, y bueno, me corregirás, hay ciertos temas cliché que son cliché en la historiografía escrita, también tienden a ser cliché en la parte de los memes, como lo son la Segunda Guerra Mundial, la conquista de América, el Imperio Romano, La Edad como Media. la Edad Media también, cómo, cómo es la selección temática, pues. Ahí yo te voy a hacer un sincericidio. No tengo un esquema, un plan de temas. Yo, un tema que puedo estar haciendo cualquier cosa. Por ejemplo, puedo estar, no sé, trabajando ahí, armando alguna clase ahí sobre literatura egipcia y me viene una idea así, me lo imagino en esos momentos. Por ejemplo, un meme de la Revolución Francesa y como tenemos ahora las facilidades de las aplicaciones que permiten editar rápido, lo hago y lo publico. Pero sí, en lo que vas de los clichés, sí, hay clichés muy que me di cuenta que ya son obligatorios prácticamente. O sea, la Segunda Guerra Mundial es infaltable en una página que hable de memes. En historia en general, claro. Los templarios, las cruzadas, la Unión Soviética. Eso también, o sea, reivindicar a la Unión Soviética da mucha interacción también, como también me di cuenta que reivindicando al capitalismo, por ejemplo, o sea, ahí yo trato de tener un equilibrio de temas. Si yo veo que hice muchos posts, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, digo, bueno, una pausa, me pongo a pensar otra cosa. Y ahí pienso a Edad Media, Edad Antigua, o incluso me quiero ir de Occidente y me voy a Oriente, algo sobre China, Japón, Corea, la India, por ejemplo. Ahí trato de diversificar porque también cerrarme en pocos temas, también después terminas estancándote.
Y eso noté en algunas páginas que sigo hace años, que hacen también parodia con historia, como página Memes Historiográfico, que es una página mexicana. Se estancó, en mi opinión, se estancó en lo que serían las cuestiones puramente mexicanas, en algunas cuestiones ya de la historiografía marxista, pero igual rescato bastante de esa página y saben qué publicar. Ya estar de acuerdo o no con sus publicaciones, eso es tema de cada uno. Nosotros acá en el podcast, Carlos, hemos escogido una serie de memes de los Sí, cuales nos gustaría hablar un poco para explicarles a quienes nos están oyendo en esos momentos. Sé que es difícil porque el podcast es un formato netamente auditivo, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tanto Carlos como yo tenemos los memes con unos números guía. Cuando ustedes estén escuchando este episodio, van a encontrar en redes sociales, van a encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter la misma guía con los mismos números para que puedan comparar la explicación o la reflexión que estamos haciendo acá en el podcast con el elemento visual que ha creado Carlos en la página de memes históricos, historiográficos o historizar con memes. Si mencionamos que uno de los clichés es la Segunda Guerra Mundial, me gustaría que habláramos del número 5, Carlos, sí. No, a mí que me es da de risa hecho ver cómo- reciente. Me es reciente. Estaba. Algunos posts los saco de los comentarios, pero claro, los cambio. O sea, son comentarios, qué sé yo, que. Si no me falla la memoria, era algo. Era algo sobre las conquistas romanas, era algo así, que había leído un comentario de cómo eran los bárbaros diciendo qué bonito terreno tiene, compadre. Y claro, me lo imaginé en Alemania y la Unión Soviética. Y ahí está la imagen de esa forma. Y bueno, la imagen ya lo dice todo. Pero sí es un cliché porque este tipo de imágenes, incluso simples, muy simples, se mueven mucho, se viralizan mucho. Te puedo decir que los memes que son de la Segunda Guerra Mundial son pan caliente, se venden así muy rápido, la gente lo consume ahí como un fetiche. Ya no digo una curiosidad, yo digo fetiche por la Segunda Guerra Mundial en algunos comentarios, en algunas personas que comparten en grupos muy específicos. Ya prácticamente te podría decir que hay grupos hasta de algunas divisiones así de la Segunda Guerra Mundial, ya no de ejércitos, de países, divisiones. Hay un fetiche por la Segunda Guerra Mundial, bastante grande, bastante. No Ese solo por... fetiche, Sí, sí. perdona, te interrumpo. Ese fetiche es tan grande que el primer especial que hicimos acá en el podcast, en Pura Carreta, es precisamente sobre la Segunda Guerra Mundial. Claro, si te das cuenta es como un tema que interesa demasiado a las personas. Y es curioso porque hay posts que yo quiero hacer, pero claro, no lo hago por el algoritmo, porque vos viste, pones una esvástica en Facebook y ya te censuran al toque todo. Y bueno, yo, por ejemplo, yo por eso abrí un canal en Telegram donde subo ese tipo de posts que ya son muy... No son polémicos, pero sí tengo que usar la bandera del Tercer Reich, por ejemplo, y no lo puedo usar en Facebook o en Twitter o en Instagram que te bloquea el algoritmo. O viene alguien y lo bloquea o lo denuncia y ya. Y para poner a la página así, si se quiere decir, no en peligro, pero sí en tensión, prefiero abrir un grupo en Telegram que la gente que le interese de verdad entre y ahí tienen esos memes casi exclusivos que tienen ahí en ese grupo. Pero sí, todo esto gira en torno a esto, es un fetiche la Segunda Guerra Mundial. En las redes sociales es muy presente. Otro de los fetiches y precisamente una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es la Guerra Fría. Para eso Sí, te pediría, Carlos, que nos vayamos al meme número 12. Me parece interesante este meme porque no solamente habla desde una perspectiva pedagógica en una síntesis muy, muy grande de lo que fue la Guerra Fría en el 62, pues en la década de los 60, sino sí. que hace una comparación con la actualidad. ¿Cómo funciona este tipo de memes de comparación? Sirve para darle un poco de consistencia, un poco de historia a lo que pasa hoy. Si lo analizamos de una forma profunda, podemos encontrar paralelismos de lo que ocurre hoy con lo que pasó en el pasado, claro, con sus matices, claro, en tiempo y contexto. Pero este post
particularmente se viralizó muchísimo en Twitter, muchísimo. Me llegaron a retuitear personas acá en Argentina que son del periodismo, de la cultura, todo. Y me empezó a seguir ¿cómo se llama? En Telegram lo tengo. Alguien del gobierno de Venezuela me empezó a seguir la cuenta. No, vi que era una persona fanática, todo ahí. Yo tengo una política, no sé si llamarle política o algo, como una norma tengo, una norma que es, yo a los fanáticos no los banco. Ok, ¿alguna experiencia previa, más allá de que obviamente hay gente que no sabe expresar sus opiniones o sus puntos de vista? No, no, yo creo que no es que no saben expresar, sino que no quieren expresar otras opiniones y quieren que uno exprese sus opiniones. Yo me acuerdo que hice un post donde, bueno, sacaba todo lo que serían los lados no positivos, los lados no positivos del liberalismo económico que se vivió aquí en América Latina. Y me llenaron la bandeja de entrada algunos que decían que yo no sabía de liberalismo, que a mí me pagaba el gobierno de izquierda de acá de Argentina, que claro, soy un zurdo empobrecedor. Me decían todo lo que te imaginas que pueden decirte alguien que es fanático, alguien que no abre su cabeza a otras ideas. Y lo mismo pasó cuando hice sobre la masacre de Katyn que hizo que perpetró la Unión Soviética en Polonia durante la ocupación, durante la Segunda Guerra Mundial. También me saltaron ya páginas marxistas a tratar de decir que lo que decía estaba desinformando, que en realidad fueron los nazis, que no hay pruebas, que todas las pruebas las fabricaron en la Guerra Fría, que esto, que lo otro. Pero si son los mismos soviéticos que está la misma firma de Stalin está. No, y algunos decían que el documento estaba mal o que ni siquiera Stalin firmó eso, pero está la firma de Stalin, lo reconoció el gobierno ruso. Es difícil a veces postear, pero yo pensaba eso antes, era difícil postear sin ofender a nadie, pero uno entiende, alguien se va a ofender y no hay que por eso no hay que por eso callarse o autocensurarse si se quiere. Aquí el único que si se quiere decir me censura es el algoritmo. Después las personas que opinen, que hablen, que se fanaticen, que se peleen entre ellas, o que me tiren bronca, me peleen, pero ya no les doy, si se quiere decir, como se dice acá, no le damos cabida, no les damos tronco de pelota. Opinen, sean fanáticos, todo bien, pero no esperes que dé una respuesta a la altura de un fanático, porque ya un fanático no puede ver más allá de en lo que se fanatizó. Y en el post este del que estábamos hablando de la Guerra Fría, saltaron algunos a defender a China, a que cómo puedo poner a China así si China es una superpotencia, o incluso algunos también pro Trump saltaron a decir, no, pero tenés que poner el perrito grande. O sea, eran detalles sonsos, pero que se enojaban porque no puse esos detalles. Directamente leo el mensaje y le clavo el visto y ya está, como mucho. Hay una frase coloquial, no sé si aplica también para el caso argentino, pero dicen literalmente, para pelear se necesitan dos. Y si uno no entra en provocaciones, creo que ya quien busca esas provocaciones y viene con los ánimos exaltados defendiendo o atacando cierta postura, pues tiene todas las de perder. Claro, exactamente eso es. Y también cuando no sé si hice uno también parodiando al régimen de Venezuela, ahí también se me inundó de personas que defendían a muerte a Maduro, que incluso era alguien que estaba a favor de las dictaduras de derecha, pero un delirio impresionante era. Era un delirio leer los comentarios de algunas personas. Y se lo toman muy a pecho. Yo entiendo que hay posts en los que puedo cometer errores o posts en los que no tengo toda la información, pero igual queda para la gracia, para reírse. Un poco quiero mantener esa esencia. Yo me quiero divertir también. Pero hay gente que se lo toma muy a pecho, muy en serio, muy ya psicótico en algunos puntos. Pero por suerte son un puñado de personas las que se toman así. La mayoría se ríe y lo comparte. Y ahí es donde está pura carreta. Fanático, pero fanático bien del trabajo que haces. Hay fanáticos bien, Antes de, hay, dime, no les diría fanáticos. Son personas que están
o comprometidas o que tienen una cierta admiración o simplemente les gusta mucho, pero fanáticos, no sé. Entiendo. Antes de preguntarte por los dos últimos memes de esta primera tanda de análisis, de reflexión, si le podemos llamar, y ya Claro, comentabas el tema hace un rato, el tema de la censura, sí, los temas de los cuales haces post, independiente de la red social que vayas a utilizar, llámese Instagram, llámese Facebook o Telegram, donde nos sí. comentas, podría decirse están los posts más fuertes. Hay temas tabú, me refiero a uno en particular, y ya que hablamos del cliché de la Segunda Guerra Mundial, el Sí, Holocausto. sí. En efecto tengo un tabú que sería el holocausto, porque yo en la primera página que te comentaba al principio, Historia en cómic, hice algunos posts parodiando al holocausto. Y lo admito, fueron posts que hoy no me causarían la gracia que me causó en ese momento. Yo era un poco, era más joven, no tenía tanto criterio. Hacía el post, ahí sí te digo que hacía post, que no me importaba nada y era para reírme de verdad. Mucha risa era. Y ahí sí, ahí me empecé sí, como se dice acá, a morfarme los primeros bloqueos. Primero 15 días, 20 días, 30 días. Y llegó un punto en el que me cansé también por esa parte. Y ahora ya no te hago post del holocausto, por ejemplo. No lo toco el tema porque sigue siendo un tema muy sensible, muy, muy tabú también. Otro tema que también trato de no tocar, ojo que sí lo toqué en un principio de la página, es sobre el feminismo también. El actual feminismo, el radical, el que está en las marchas, todo. Trato de no tocar eso tampoco ahí. Sí, a veces me dan ganas de publicar algunas cosas que se me ocurren, pero como que ahora la pienso más. Es un tema tabú ahí. En el que prefieres no entrar a polemizar. Claro, prefiero no entrar, prefiero no levantar arena, como se dice ahí en los comentarios, se decía antes la tormenta de arena, prefiero no levantarla ya. De hecho, hace unos días iba a publicar algo sobre la derrota del Barcelona y frente al Bayern Múnich y la línea Machinota, y está en Telegram, pero lo iba a publicar en las redes y después me pensé para que se me enojen todos los fanáticos de fútbol, porque si hay algo peor que un fanático político, es un fanático de fútbol en las redes sociales. Y no, di marcha atrás, prefiero no postear. Yo tengo ahí una aplicación, una página web que se llama HotSuite, que permite programar publicaciones. Y yo la dejé programada para dentro de un par de horas, era ese día, y después, justo media hora antes, lo repensé y dije, no, ¿para qué si esto lo subo a Telegram y ahí que lo ve el grupo que tengo ahí? Por el fútbol sería otro tema tabú, o sea, cosas de fútbol ahí. Y más el fútbol, por ejemplo, latinoamericano, que es Mucho tan más. pasional, tan... Ni hablar el fútbol argentino. O sea, nunca vamos a ver un meme de un Boca River. Lo uso al Boca River. Hice un post hace poco que era eso de, no me acuerdo de qué película es, pero es como que ahí va la chica en el auto y se ve con otro que no lo puede creer en otro auto. No sé si lo vieron, bueno, ya lo van a buscar, pero es uno del espía del Mossad en Argentina y encuentra al alemán que le perdonó la vida en un campo de concentración. Ahí puedo tocar si se quiere el tema del Sí. holocausto, todo, pero trato de no parodiarlo a ese tema. Como que Como son temas indirectos. ni siquiera lo toco como un tema al holocausto ahí. Como que lo uso como parte para el chiste, pero no es el chiste. Ahí está la cuestión. Que entienden. Los últimos, dime, Carlos, los últimos dos memes de esta primera tanda, antes de hablar un poco más sobre la concepción del meme como Sí, tal y su relación con la historia, son dos memes que han tocado los últimos juegos que se han impuesto en el mundo. Fall Guys y el Among Us. El número oh, 16 y 17 para quienes nos están oyendo. El sí. 16 tiene que ver con el contexto latinoamericano. Este fue uno de los que más me hizo reír. Definitivamente a mí también, porque era una charla entre amigos. Tengo un amigo que yo no tengo una buena computadora, así que pero tengo otro amigo que sí tiene y él jugó el Fall Guys. Y en una charla en WhatsApp ahí
Que el cartel ese lo cambiaríamos por el nombre de Sal de Latinoamérica, por todo lo que está pasando acá y con el coronavirus en América del Sur particularmente, porque bueno, es bien sabido que los sistemas de salud están saturados, por no decir colapsados plenamente, y la tentación de irte aumenta. Y bueno, salió y lo hice, una edición un poco simple, sí costó encontrar una escena que sea clavadita y bueno, aproveché el que está el boom del Fall Guys y ahí está. ¿Cuál es el objetivo? Salir de Latinoamérica. Y yo creo que es el objetivo de varios. El mío Y no todo. personal, Personal, yo casi sí, pero no me iría de Latinoamérica porque, bueno, hay que tener plata para irse de Latinoamérica. es cierto. Pero me parece que es un post que resume muy bien, y lo mencionabas ahorita, la crisis en la que se encuentra la región, ¿no? Claro, porque también pienso que cuando yo veo los memes que hice hace un año, año y medio, me recuerda un poco a lo que estaba pasando en ese momento. Hay posts en los que son puramente históricos, claramente, y otros que tienen un toque con la realidad de hoy. Y este, por ejemplo, el de Fall Guys, tiene ese toque con la realidad en la que estamos viviendo. Estamos en un contexto actual de crisis. Es una crisis regional y no se ve una salida fácil o una salida positiva a corto plazo de todo esto. Y claro, ahí un poco también es desahogarte un poco de todo lo que pasa aquí. Y como decimos acá, no sé cómo se dirá en Colombia, pero acá es, ¿para qué te va a hacer mala sangre? No hay que quemarse la cabeza con la realidad. Sí hay que estar despiertos, lúcidos, pero Sí. no hay que amargarse. Y el segundo, bueno, el último meme de esta tanda que mencionaba, que tiene que ver con otro de los juegos del momento, como lo es Among Us, ese sí Sí. es definitivamente histórico, porque nos habla de Julio César y demás, ¿no? Julio, Sí, eres tripulante, hay 60 impostores entre nosotros. y justo la imagen tiene unos 61, 62 imágenes ahí. Yo hice con el Photoshop, hice las 60 copias y ahí las distribuí. Pero sí, también ese sí lo he jugado, lo juego de vez en cuando últimamente en esta semana. Pero sí, ahí ocurre. O sea, la idea viene y si notas el detalle, el plano en el que está la imagen es el Senado antiguo de Roma. O sea, la entrada al Senado de Roma. Ok, detalle que no había precisado. Claro, y son todos los senadores, prácticamente. O sea, habrán sido 23 puñaladas, pero por cada puñalada habrá habido algún cómplice que no advertía lo que pasaba a la Guardia Pretoriana, perdón. Y acá se resume en una imagen. Yo creo que es el tema que quiero que hablemos ahora, de la capacidad de síntesis de los memes. En este Claro. caso, periodo como lo es el del Imperio Romano y el asesinato de Julio César, resumido en una imagen. ¿Cómo ves la función de síntesis precisamente en los memes? Yo creo que ahí ya es la función de la propia imagen como canal de comunicación. Creo que hay una rama de la antropología que estudia esto y que lo vemos reflejado en los estudios sobre el arte, todo, pero hoy tenemos la capacidad de poder simplificar aún más estos tipos de mensajes para que sean para un público aún mayor. Este meme, el de Among Us, es sintético, lo entiende la gente que jugó el juego y da a entender el hecho histórico de una forma brutalmente simple. Claro que hay otros posts que son un poco más abstractos, pero la idea de este tipo de post es tratar de comunicar de una forma simple algunos mensajes que, por ejemplo, no se pueden transmitir de una forma convencional, de forma simplificada, por ejemplo. O sea, este meme le mostras a un chico de hoy que está jugando esto y lo va a entender al toque, igual que el de Fall Guys. Y pasando, yo creo que a lo que parte de lo que nos convoca hoy, como lo es el meme como fuente histórica. Dábamos una pequeña conversación antes de empezar la grabación. Hablábamos de las posibilidades del uso de los memes para los historiadores, tanto en la actualidad como en un futuro. ¿Cómo resumirías precisamente eso, el uso de un meme justo hoy? ¿Cuáles serían esas características que crees tú posee, y cómo es el uso de los memes en 20, 30 años? Hoy yo creo que los memes son un reflejo de este lado de este lado de la sociedad que
no tiene así como canales grandes para difundir sus ideas, sus pensamientos, sus creencias, las ideas que percibe. Porque un meme al fin y al cabo es una producción del presente en el que se lo hace y refleja un poco de esas ideas en el momento. Quizá en unos años tengamos otra perspectiva de algún hecho histórico, pero por cómo están las situaciones hoy y los contextos actuales, tienen alguna función. También esto de la función pedagógica yo le atribuyo a cómo están creciendo este tipo de publicaciones, no solamente de historia, ciencia, de arte, de filosofía particularmente, como que la idea de la imagen como transmisora de conocimiento ya no solo quedó en la idea de una foto que simplifica una situación dramática, sino a través de la sátira también, del humor, de la parodia, puede transmitirse conocimiento también. Y no es algo reciente, es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia, las parodias, los dibujos, las caricaturas, los cómics. Y hoy tenemos los memes, es la marca de nuestra época, de los que nacimos con internet o los que nacimos y empezamos a usar internet. Yo particularmente después de los 15 años, 16 años, empecé a usar mucho internet. Y ya siento que el uso de estos dispositivos culturales, como son los memes, permiten un poco reflejar nuestras ideas de generación. Y pensarlo en el futuro es un poco difícil, es ya, si se quiere decir relativo, es relativizar. Es posible pensar que en el futuro los posts que hagamos hoy sean analizados de una forma más profunda, más antropológica, y te podría decir incluso hasta histórica, por cómo reflejamos los momentos actuales, cómo la sociedad ve a la sociedad. Creo que el meme que sirve muy bien para ilustrar este tema del cual estamos hablando es el número 14, ¿no? Una Claro. imagen rara, pero que sin duda alguna resume todo esto que estamos hablando. Sí, es una imagen rara. Yo me cuestioné en usarla un par de veces porque no es fácil de entender, porque son imágenes que salen de Estados Unidos, de las redes sociales de gringas. Son los shitposts, que es difícil de entender, la verdad. Eso sí ya es un poco más abstracto. Pero en lo que estamos charlando sí lo define, porque en el futuro no sabemos cómo va a seguir todo, no sabemos qué serán los medios más adelante o cuáles serán nuestros canales para expresarnos como sociedad. Yo ahí lo veo un poco en esto de los que algunos estudian los grafitis de la antigüedad. Yo vi un caso en un seminario en el que hablaban de los grafitis de Pompeya y cómo a través de los grafitis de Pompeya y todo lo que se escribía ahí se daba un reflejo de esta sociedad ahí, romana antigua, que se hablaba por la calle. ¿Realmente toda la gente era analfabeta o no? ¿Cuánto era la capacidad de las personas de interpretar imágenes? Y yo veo que eso pasará en el futuro con los memes que hagamos hoy. Se preguntarán qué quisimos interpretar, qué quisimos divulgar, cómo vimos este evento, cómo vimos nuestros tiempos, nuestra realidad presente, nuestra historia reciente. Son canales que nos permitirán ver cómo fuimos realmente, qué pensábamos en ese momento. Son artefactos culturales, al fin y al cabo. Y son artefactos que están bajo una gran resistencia de las estructuras que han dominado el panorama no solamente social de nuestros países, en especial de Latinoamérica, Claro, sino de las escuelas históricas, ¿no? Partiendo de que en efecto. aún hoy, en pleno siglo XXI, podríamos llamar el positivismo o el neopositivismo, y ese fetiche por el documento escrito sigue muy campante por las diferentes universidades, por los diferentes programas de historia en la región. Claro, eso yo lo veo más porque la metodología histórica que emanó del positivismo todavía no ha sido superada. No se ha encontrado algo que esté más allá del documento histórico o el artefacto histórico, porque acordate que el positivismo proponía las fuentes documentales, mientras que la escuela de Anales, la escuela francesa, propuso los artefactos, las pinturas, los relojes, la cerámica, o sea, se expandió el universo de las fuentes históricas, pero no salimos de las fuentes materiales todavía. Sigue habiendo una gran necesidad de fuentes materiales a la hora de presentar publicaciones y todo.
Y yo lo veo, en parte lo veo bien, porque hace falta un poco de evidencia para poder respaldar una teoría histórica. No podemos basar, por ejemplo, un planteamiento histórico en pura relatividad. Pero hoy tenemos la suerte de que estamos produciendo material histórico, estamos produciendo imágenes del presente desde diferentes ángulos, diferentes perspectivas, geografías, realidades de una misma ciudad, incluso un mismo barrio, y eso quedará para el mañana. Y yo creo que el debate que va a ocurrir en 30, 40 años sobre lo que serán las fuentes históricas va a ser uno de los más importantes, porque las fuentes históricas pasarán a ser lo que produce la gente y el Internet, yo esto lo veo bastante positivo de Internet, ha democratizado la formación, la producción, perdón, ha democratizado la producción de fuentes de la sociedad sobre la sociedad. Porque hoy le das un celular o una computadora a una persona y el vestigio, como se dice, lo que dejó para la historia en la internet, en las redes, quedará. En algún lado queda y alguien lo puede rescatar en el futuro. A eso sumémosle la condición actual del planeta, ¿no? Donde la pandemia ha hecho que bien nos refugiemos en nuestras casas, en nuestros hogares, y de alguna otra forma los que no querían entrar al terreno digital se hayan visto obligados a hacerlo. Exactamente. Como que la pandemia del COVID empujó a la humanidad a tener que reflejarse más en las redes sociales, en Internet, empujó a la digitalización de muchas cosas. Particularmente en la universidad en la que voy, no tenía una estructura firme de lo que serían las clases virtuales. Recién ahora, en agosto, planteó las clases virtuales bien estructuradas, todo, pero costó que algunos profesores decidan digitalizar bibliografía, yo particularmente tengo bibliografía de la universidad que tuve que digitalizar en su momento y que solo la compartía con conocidos y ahora por las cuestiones que ya todos conocemos de la pandemia, las tuve que pasar a profesores para que las publicaran y estuvieran a disposición ya de cualquier persona que esté interesada, tanto de la carrera como personas que necesiten y tengan contactos. Empujó mucho la pandemia a la gente a las redes, a Internet. Y eso se reflejará en el futuro. Totalmente de acuerdo, Carlos. Volviendo a la carpeta de memes, hay dos en Sí. particular de los que me gustaría hablar contigo, el número 13 y el número 15. ¿Por qué estos? Me parece que son un poco más personales a nuestra labor como historiadores, ¿no? No Que sé hasta qué punto todo el grueso de la gente que te sigue en redes sociales logre comprenderlos. Por ejemplo, el número 13 cuando nosotros recién entramos a la carrera y asignaturas como sí. historiografía y metodología literalmente nos dejan en el piso. Particularmente a mí, historiografía me costó 2 años, o sea, un año la cursé, me fue mal y la recursé. Metodología la tuve muy difícil, pero por suerte la pude aprobar en el año que la cursé. Pero sí, yo pienso también en los que están siguiendo la página y están en la carrera de historia, se abocaron a la carrera de historia. Y son más como desahogo, más como recordar cómo fue y pensarlo. Particularmente el 13 me hizo gracia la imagen y al toque me imaginé una materia y al estudiante que recién ingresa. Particularmente la 13 fue casi como que vi la imagen ahí en esas páginas que dan plantillas o en esos canales de Reddit donde suben imágenes así random y fue casi como, no, aquí va la materia historiografía o metodología o por qué no las dos y aquí yo como poniendo nuevo estudiante. Es curioso porque sí, creo que la palabra que utilizaste me hizo también gracia, es como desahogo, ¿no? Es desahogo porque hay cosas que, esto ya sería como para hablarle a los que están en las carreras de historia, hay cosas que vivimos o experimentamos o vemos que nos producen algo, no sé qué sería, pero cuando lo reflejamos en alguna red social, en un comentario o en un meme en este caso, como que sentimos esa descarga, ese desahogo. Y hablando de desahogos, el meme número 15 que tiene que Sí, ver, yo creo que con nuestra función como historiadores, pero ya no en la academia, en las universidades, sino en nuestras familias. En lo personal, a mí siempre me dijeron en espacios familiares, en círculos familiares, como, ¿qué es sí. lo que usted está estudiando? Historia. Ah, bueno, cuéntame una historia, écheme un cuento, ¿qué pasó con este? Como si uno se las tuviese que saber todas.
Y Claro, precisamente el cliché de la Edad Media, que es fuerte, es el que estás tratando acá, ¿no? claro, es como que la Edad Media quedó bien marcada de que fue una edad oscura y de atraso, cosa que en parte pequeña, pero sí hubo ciertos aspectos que retrocedieron a la sociedad, pero no por dos, tres aspectos no vas a categorizar a toda una edad de la humanidad. Pero bueno, y lo que va el meme es esto, es un poco también ese silencio que tenemos a veces cuando estamos en las charlas familiares y queremos expresar un poco de lo que aprendimos todo, pero nos enfrentamos a esas barreras culturales, a esas barreras familiares en las que, bueno, hay creencias, por no decir verdades instaladas, sobre algunos aspectos de la vida, algún aspecto de la historia, perdón, y hay también esto de que, bueno, te piden historia de todo como si fuéramos, no sé, que fuéramos todólogos, que supiéramos todo. Pero también es esa fama que se armó el historiador ahí en la concepción popular, de que no, si es historiador sabe la fecha de nacimiento de todos los próceres, la fecha de muerte, qué hizo de tal fecha, cuándo fue tal batalla. Como que quedó esa imagen estereotipada del historiador y que sigue viva en la sociedad hasta el día de hoy. Totalmente de acuerdo, Carlos. Yo creo que hemos dado una reflexión muy interesante en cuanto a memes, muy precisa con estas imágenes que estamos referenciando y que espero que nuestros oyentes tengan a la mano al momento de escuchar este episodio. Pero Claro. hay otra función de tu iniciativa de memes historiográficos y tiene que ver, lo mencionabas hace un rato, con la biblioteca virtual, que Sí. me parece muy valiosa. Cuéntanos un poco cómo funciona el tema de la biblioteca, que tengo entendido se está alojando en servidores de Mega. Sí, en servidores de Mega y tiene un respaldo en un grupo de Telegram también. Las ventajas que me da Telegram son impresionantes, porque permite subir archivos de hasta 2 gigas y no tiene límites la nube que tiene un grupo. O al menos hasta ahora no tiene límite. Y Dios quiera que se mantenga esa falta de límites. Pero sí, empezó como... Yo en la primera página, remontando, también publicaba bibliografía, pero esa nube de Mega tuvo problemas y decidí borrar todo. Luego ahora decidí de nuevo comenzar, pero esta vez más organizado, ya no tan azaroso, porque antes era como muy espontáneo, no había una planificación. Ahí sí te digo que en lo de la biblioteca virtual tengo una planificación bastante meticulosa. Por ejemplo, subo 10 libros a la nueva carpeta y esos mismos 10 libros los subo al grupo de Telegram, esos mismos 10 libros los tengo separados en otra carpeta en mi computadora y los tengo separados en otra nube, porque yo ahora manejo unas 3 nubes para poder evitar que perder los archivos si por alguna razón, bueno, se le decide a Mega borrarme la nube en la que estoy compartiendo todo. Trato de tener siempre los respaldos necesarios porque no solamente es algo que los comparto con la audiencia, sino es algo mío también para que yo en algún caso necesite buscar alguna bibliografía o necesite compartirle a algún compañero de la universidad, entro a las nubes y lo comparto, le mando el link de la foto para que pueda entrar al link de Mega para descargarlo. Me sirve tanto a mí como a los que le interesa esta idea de la biblioteca virtual. Y precisamente con esta segunda población es que quiero hacer énfasis. ¿Cómo ha sido la reacción de la gente a esta biblioteca, donde compartes bibliografía de temas muy diversos que apoyan el estudio y la pedagogía autónoma de ciertas personas interesadas pues en estos tópicos? ¿Cómo es la reacción? Fue bastante positiva la reacción, bastante bien aceptada, bien... Fue muy buena la reacción porque mucha gente me comentaba, gracias, yo este libro no lo tenía, o gracias, este libro me ayudará a entender esto, o gracias, yo buscaba este libro hace mucho pero nunca lo encontraba. Y pasa que hay mucha gente que busca cosas y que a veces no la encuentra, y yo casualmente la subo y me agradecen mucho. Hay otros que son igual de solidarios y me mandan bibliografía y yo la guardo y ahí ya veo cómo publicarlas. Yo sigo un orden alfabético ahí por los autores, así que hay autores que me mandaron que son de Z, así que pueden publicarse pronto en la carpeta siguiente. Fue una reacción muy positiva de la gente. Hasta ahora no tuve ningún inconveniente con nadie
sobre los libros. De hecho, hay una chica de la Universidad de Quilmes que me dijo, publicaste el libro de mi profe ahí, y yo me quedé, bueno, me lo encontré digitalizado y se los comparto. Y no, fue una amena charla, pero es así, fue muy positiva la recepción de la biblioteca por parte de la audiencia. Y yo espero que siga así también. Y hay otro chico también, creo que es español, que tiene una nube en Drive, que tiene muchos gigas, él paga el servicio de Drive y se comprometió con tener su propio backup de toda la biblioteca y coordinamos ahí. Él me ayudó también bastante a coordinar los archivos porque había libros que no estaban en la nube de Telegram o que, no, o que aparecían en algunas carpetas y en otras no. Y así fui organizándome y ahora todo está sincronizado bastante bien para que si yo subo en un lado, se sube en otro y se publica. Y ahora que puedo colocar los links en las historias, me es más fácil poder socializar estos libros. Sí, una iniciativa que por demás, con la cual nosotros como historiadores que entendemos la búsqueda de ciertos textos, artículos, tesis, es difícil, pues agradecemos este tipo de iniciativas. Para finalizar, Carlos, esta charla, esta conversación, el echar carreta acá un poco, me gustaría preguntarte por el futuro de memes historiográficos, ¿cómo lo ves en 1 o 2 años? Quizá entrarle a otro formato, creo que me hablabas de un canal de YouTube. No sé si quieras pasar de lo visual a lo auditivo. Yo el canal de YouTube lo tengo desde antes de la página de memes históricos, pero no lo trabajaba tanto porque no sabía manejar a los programas de edición. Siempre son videos simples donde hay texto, pero son temas que a mí me interesan tocar. Y yo el canal de YouTube lo tengo más para mí que para satisfacer una demanda de la audiencia o algo, porque yo tengo no sé si diría filosofía o esta forma de pensar, pero si lo hago que me gusta a mí primero, la publicación, el video, lo que haga, si me gusta a mí, bien. Y ahí ya para mí ahí termina mi motivación en esto, o la idea. Pero sí, la idea es tener este canal. Ya tengo un blog que se llama la biblioteca del historiador.blogspot.com, que también ahí ya subo más especializada algunos libros o incluso reseñas. Y bueno, no tengo un plan de acá a 2, 3 años. Yo solo espero que la página siga creciendo, siga habiendo más gente, que la biblioteca siga creciendo, encontrar más bibliografía y compartirla. Trata de sistematizar esta bibliografía que está dispersa en internet, porque viste que hay muchos grupos que suben bibliografía y a veces uno dice, este libro me interesa, pero no tengo o la velocidad de internet o no tengo el espacio. Y una vez que vuelvo a buscarlo ya no está ese libro y es como, bueno, espero que algún día alguien lo vuelva a subir y yo por suerte tengo suficiente espacio en la computadora y así yo veo un libro y si está el link para descargar ahí, lo descargo, no importa de qué tema o cómo esté. Y muchos libros de los que subo son libros que los descargo en formato tablet, EPV creo que era, y los transformo a PDF porque la verdad el formato PDF es mucho más fácil de que llegue a todos. Porque soy consciente de que no todos tienen tablet o no todos tienen los lectores para los ebooks. Así que PDF para mí es el formato único con el que me manejo con la biblioteca y yo espero continuar con la biblioteca virtual y con la página también. No sé hasta cuánto llegaré, no sé si me cansaré en algún momento, pero es un tema que me gusta, toco temas que me gustan, estoy en contacto con las redes y me entero cosas ahí de temas históricos y si se puede hacer una parodia, la hago para divertirme también. Excelente, Carlos. Bueno, y por último, y ahora sí para despedirnos, me gustaría que a la gente que está escuchando el podcast, Carlos, desde tu experiencia con una iniciativa como la de memes historiográficos que ronda el año y medio, 2 años de creación, le Sí. dieras una serie de consejos al momento de poner en práctica y de darle vida a sus proyectos. Así como hiciste la página de memes, así como este podcast nació desde una visión de amigos, en el caso tuyo, que es algo más personal, ¿cómo motivar a la gente a que produzca y no tenga miedo de trabajarle a las cosas que le gustan?
Yo le sugiero a la gente que primero que tenga en claro que habrá gente a la que no le gusta lo que uno haga o que solamente entrará para criticar o que no ve el post y solo busca los errores o ve un error y ya no le interesa, pero por cada persona así que no puede concentrarse en un post o cada persona que solo entra porque, bueno, solo quiere molestar y todo, hay otras 100 personas que les va a gustar lo que haces. Eso noté en la comunidad de historia en las redes sociales, particularmente en Twitter. A la gente le gusta cuando es un humor que hace gracia o es un post interesante. Pero yo animo a la gente a que entre, divulgue, hable, parodie, claro, respetando los límites, respetando el algoritmo, si se quiere decir, manteniendo sus ideas también, no siendo un fanático, no cerrarse a las ideas, sí tener una posición, sí tener una idea en claros sobre lo que es la vida, el mundo para uno, y divulgarlo si es necesario, pero no por eso imponer esa idea. Si uno quiere publicar, quiere entrar en esto de las redes sociales y parodiar, hacer memes, videos, lo que sea, si le gusta lo que hace, que siga adelante. La gente llegará sola. La gente no sigue a páginas que solo están por los likes o los me gusta o todo. Porque al final lo ves 2, 3 minutos, te reís y ya está. Algunos posts que tengo se siguen comentando hasta el día de hoy, con meses después de haberlos publicado. Y eso es porque a veces genera esos debates o genera esas pequeñas ideas, esos clics de ideas. Pero eso yo creo que ya depende de cada uno lo que haga cuando si se mete a esto de las redes sociales. Carlos, ya para finalizar, despedirnos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, este proyecto de memes historiográficos, para que la gente que apenas se está conociendo, pues se acerque, se ría bastante, demasiado y pueda seguirte? Bueno, tienen que poner en Facebook y en Twitter o en Instagram, arroba y M y 3 H, M y hay guión bajo o punto OC. Así encuentran nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Telegram, Instagram o Facebook. Por ahora, esas son las 4 redes en las que está la página. Luego ya está el canal de YouTube, que es Historia al Inicio, el blog que ya dije, biblioteca del historiador.blogspot.com y eso. Yo creo que ahí está. Y bueno, el backup de la biblioteca en Telegram, que es biblioteca-MHHHM. Carlos, agradecerte muchísimo el haber aceptado esta invitación para hablar un poco sobre memes, su función, no solamente para los historiadores, sino en general como estos artefactos culturales de los cuales mencionamos, que reflejan un poco la realidad de nuestros contextos, pero también ciertos temas históricos, ya sean clichés o no. Una conversación muy grata la que logramos establecer en este diálogo entre Argentina y Colombia. Igualmente, muchísimas gracias. La verdad que no tenían planificado una charla de este estilo, pero me interesó mucho la idea y la verdad que la pasé bien, bastante interesante, reflexivo. Me espero algún día que se repita en el futuro. Por supuesto, Carlos, las puertas de pura carreta de este podcast colombiano siempre van a estar abiertas. Qué mejor que lograr establecer estos vínculos entre Argentina y Colombia. Por ahora, con esto terminamos este carretazo historiográfico del día de hoy, donde hablamos de memes como una de las fuentes o de las posibles fuentes en el futuro para los historiadores. Recuerden que el podcast lo consiguen en Instagram y Facebook como Pura Carreta Podcast y en Twitter como Pura Carreta Pod, que estamos en plataformas como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Y nada, con esto termina este episodio del especial que sigue en marcha.